renta y voy a seguir comentando un poco más del impuesto a la renta para que ustedes tengan un poquito más claro. Cuando decimos que el criterio del devengado desde la perspectiva contable, dice es un elemento muy importante a considerar para la deducción de los gastos en la determinación del impuesto a la renta empresarial. Se centra en analizar si el gasto se ha devengado en el ejercicio fiscal. Cuando hablamos de ejercicio fiscal, hablamos de un periodo del 1 de enero de cualquier año al 31 de diciembre del mismo año que se está revisando, en el cual se pretende deducir, dices, es decir, si se cumple con el principio del devengado del gasto. El principio del devengado se utiliza para establecer los ingresos y los gastos que deben considerarse al determinar los montos a tributar, indicando claramente el momento en que nace la obligación del pago del tributo. Como bien es cierto, nosotros, por ejemplo, un claro ejemplo es cuando nosotros compramos algo y de inmediato estamos pagando, nos emiten un comprobante de pago. Tanto en el sector público como en el sector privado se realiza el principio del devengado. ¿Cómo reconocemos un ingreso? Dice, es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. En un caso, en el cambio neto, en el patrimonio contable y consecuentemente en el capital ganado. ¿Cuándo nos damos cuenta de esto? Cuando hacemos nuestro estado de situación financiera. Va a depender si la entidad lo hace anual, semestral, bimestral. Ahí nosotros vamos a poder ver si es utilidad o pérdida. Elementos del ingreso. Tenemos dos. Durante un periodo contable se reconoce el ingreso contablemente en el periodo en que se devenga. Por ejemplo, en este año adquirimos un bien, lo podemos pagar en este año. El impacto favorable a estos, dice, se reconoce el ingreso cuando el movimiento de los activos y los pasivos impacta en el capital contable de la entidad a través de una utilidad o pérdida. Eso vemos, como les vuelvo a decir, en un estado de situación financiera. Y ahí vemos si hemos tenido en ese bimestre, semestre que se puede sacar el estado de situación financiera, si hemos tenido pérdida o utilidad hasta el momento. ¿Qué excepciones se puede considerar? Dice, no se reconoce como ingreso, dice, los incrementos de los activos derivados de ¿qué? De una disminución de otros activos, aumento de pasivos, un aumento de capital contable como consecuencia de movimientos de los propietarios de la entidad. Hablamos de decrementos de pasivo derivados de una disminución de los activos, un aumento de otros pasivos, un aumento de capital contable como consecuencia de los movimientos de los propietarios de la entidad. Podemos encontrar dos tipos de ingresos. El ingreso ordinario dice que se derivan de las transacciones, transformaciones internas y otros. Es decir, que son propios del giro de la entidad. ¿A qué llamamos ingresos no ordinarios? Se derivan de transacciones, transformaciones internas y otros eventos inusuales, es decir, que no son propios del giro de la entidad. ¿Y cómo reconocemos un gasto? Son los decrementos, dice, de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable. Por favor, apaguen su micro, por favor. Maestra, disculpe que le corte. Dime, Jenny. Hay participantes que están escribiendo al chat que no se visualizan las diapositivas. Oye, ahora. Jennycita, si te lo paso y tú lo compartes. Jenny. Ya, licenciada, porque ¿Ya? no. Ya. Ya, mejor. Ahora recién se... ¿Recién? Se cortó, sí. A ver, vamos a ver, me quedé acá, a ver. ¿Me avisas, Jenny, por favor? Ya, licenciada. ¿Ahora sí? Ahora sí, maestra.
Ah, ya, pero ¿por qué no me dicen? Me deben de avisar, hablando, porque yo no estoy mirando lo que están ahí conversando por el chat. Ujú. Gracias, Jenny. Ya. Dice, ¿cómo reconocemos que es un gasto? Dice, son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con la intención de generar ingresos y como un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta. O en su caso, dice, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. ¿Y cuáles pueden ser estos elementos del gasto? Durante un periodo contable se refiere al año que vamos nosotros, por ejemplo, de este año, ¿no? Se refiere al gasto dentro del periodo. Con intención, dice el otro elemento es con la intención de generar ingresos. Es el gasto que representa el esfuerzo económico efectuado por la administración para alcanzar sus logros y generar ingresos. El otro es un impacto desfavorable en su capital ganado o patrimonio contable. ¿Qué entendemos por esto? Dice que debe hacerse solo cuando el movimiento de los activos y pasivos impacte desfavorablemente al capital ganado o al patrimonio contable de una entidad a través de su utilidad o pérdida neta. Y acá hablamos de las NICs y las NIF. Las NICs y las NIF se utilizan tanto en el sector público como en el sector privado. Si hablamos de la NIC número 1, presentación de los estados financieros, lo hacemos en el sector público y en el privado. Si hablamos de inventarios, que anteriormente se llamaba mercaderías, en ambos también se ve. ¿Sí? El estado de flujos de efectivos también se desarrolla de ese sentido. Un momentito, por favor. Ay. ¿Se visualiza? Por favor, sí, avísenme. Sí, ya. Entonces, las NIF, que son normas internacionales de contabilidad, y las NIF, que son normas internacionales financieras, se utilizan en ambos sectores. ¿Sí? Ustedes ya deben de saber cuántas NICs y NIF tenemos, que acá están visualizándose y cuáles son aplicables de acuerdo al tipo de empresa que se lleva, ¿no? En la parte contable. Y ahora vamos a hablar lo que es impuesto general a las ventas. Según el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, dice, se grava la venta en el país de bienes muebles, importación de bienes, en la prestación y utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que se realizan los constructores de los mismos. Este impuesto se aplica, dice, sobre el valor agregado, el cual es obtenido por la diferencia entre las ventas y las compras. En las empresas tenemos nosotros nuestro registro de compras y nuestro registro de ventas, que son realizados durante el periodo. Representa para el Estado un extraordinario recurso financiero, ya que constituye el impuesto con mayor recaudación en el país, gravando únicamente el valor agregado en cada etapa de la producción y distribución de bienes y servicios, permitiendo la deducción del impuesto pagado en la etapa anterior. Esto mayormente se refiere a las etapas de una contabilidad industrial. Si bien es cierto, una industria, por ejemplo, en la confección de calzados, tienen varias etapas, ¿cierto? Y ahí estaríamos hablando costos por cada área o por cada un departamento. Se determinan los costos, que es horas hombre, horas de mano de obra, materia prima, y los costos indirectos, que se considera, a eso lo van sacando, se considera también ahí su
IGB. A eso se refiere cuando decimos etapa de producción, distribución, ¿sí? A lo que se denomina un crédito fiscal. Están afectados las personas naturales y las jurídicas que generen rentas de tercera categoría. Si bien es cierto, cuando hablamos de renta de tercera categoría, estamos hablando del régimen de... En la SUNAT nosotros tenemos varios regímenes. El RUS, que no lleva contabilidad, tenemos el RES, que es el régimen especial. El otro es el impuesto general, que tenemos ahí las tres formas de renta de tercera categoría. Y demás dice sociedades, consorcios u otras formas de contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente. El IGB está compuesto, dice, por un impuesto general al consumo, que es el 16%, y el impuesto de promoción social, que es equivalente al 2%. Los dos sumados vienen a ser el 18%. ¿Cómo nace este impuesto del IGB? Fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero. La otra forma es en la fecha del retiro del bien o en la fecha de emisión del comprobante, lo que ocurra primero. El tercero forma es en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que va a ocurrir primero. En el IGB nosotros tenemos el crédito fiscal y el débito fiscal. ¿Qué entendemos por crédito fiscal? Dice es el monto del impuesto consignado en un comprobante de pago emitido por la compra de un bien o un servicio y que puede descontarse al momento de determinar el impuesto a pagar, siempre y cuando se cumpla determinados requisitos fijados en las normas del impuesto general a las ventas y otras normas conexas. Es el impuesto pagado por adelantado en el momento de la compra de un bien o de un servicio y que el contribuyente puede deducir del débito fiscal para la determinación del monto a pagar al fisco. Cuando hablamos de débito fiscal, estamos hablando de que dicen aplicar la tasa o alícuota del IGB al valor de venta sumado de todos los bienes y los servicios grabados con el citado impuesto, vendidos dentro de un periodo mensual por un contribuyente determinado. En conclusión, dice, es el impuesto que surge de la venta de bienes o servicios efectuados en un periodo determinado. Y esto a su vez, ¿cómo dice el control de sus registros, ¿no? Y con los comprobantes de pago. Los contribuyentes del impuesto están obligados a llevar un registro de ventas y compras en los que anotarán las operaciones que realicen de acuerdo a las normas. Esto mayormente se refiere al tipo de empresa que están llevando su contabilidad. En el RUS, por ejemplo, no llevan contabilidad. En el RES lleva que solamente registro de compras y ventas, y en el régimen general estamos hablando si lleva contabilidad completa. Pues hay empresas que llevan contabilidad completa y otras no, que deben de superar el IGB. Dice, ahora en el caso de las operaciones de consignaciones, los contribuyentes del impuesto deberán llevar un registro de consignaciones en el que anotarán los bienes entregados y recibidos en consignación. La SUNAT, mediante resolución de superintendencia, podrá establecer otros registros o controles tributarios que los sujetos del impuesto deberán llevar. Un minuto, por favor. Respecto a los libros y el registro contable, dice, constituye las herramientas fundamentales para obtener una información, evaluar la eficiencia y desempeño de las diversas áreas y cumplir adecuadamente con sus obligaciones. Así, en función a la información anotada en los libros y registros, se elaborarán los estados financieros. Cuando hablamos de estados financieros, tenemos 4 estados,
que es el estado de situación financiera, el estado de ingresos y gastos, anteriormente se conocía como el estado de ganancias y pérdidas, también se le conoce como estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de patrimonio. Esos son los 4 estados financieros que nos permitirán, dice, cubrir las necesidades comunes de información de una amplia gama de usuarios. En efecto, en ellos, dice, se anotan las operaciones realizadas por los contribuyentes, se proporciona a la administración tributaria, es decir, a la SUNAT, una evidencia documentaria constituyéndose también en una herramienta al momento de realizar sus labores de fiscalización y verificación. Cuando hablamos de fiscalización y verificación, la SUNAT nos requiere todos nuestros libros contables, que deben estar ahí registrados todas nuestras operaciones que hemos realizado en forma mensual. ¿Y qué libros se debe de tomar, no? Cada negocio dice, cuando hablamos de libros principales, estamos considerando acá al diario, al mayor, inventario y balance, que son los libros principales que debe de tener una empresa dependiendo al régimen que pertenece. ¿A qué llamamos libros auxiliares y obligatorios? Al registro de compras, registro de ventas, libro de caja y bancos, registros de control de inventarios, los famosos CARDEX por unidades o valorizados, o los BINCARS, a eso se le conoce o se le lleva como registro de control de inventarios. Cada entidad tiene su criterio de forma cómo deben de llevar su control de sus bienes. Registro de control de bienes del activo fijo, el registro de régimen de retenciones, registro del régimen de percepciones, entre otros. Y aquellos libros auxiliares voluntarios, tenemos el registro de control de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, libros blancos, libro de caja chica, etc. Estos van a depender de acuerdo a cómo la empresa quiere llevar su control. Me refiero a los libros auxiliares voluntarios. Por ejemplo, un RUS puede llevar su control en un cuaderno, sus ingresos y sus gastos que haya tenido durante el mes. Para ellos no es obligatorio llevar un libro, los libros principales o libros auxiliares. Libros y registros obligatorios, dice. Acá tenemos, por ejemplo, una persona que tenga una renta de segunda categoría que debe llevar un libro de ingresos y gastos, igual como una persona de cuarta categoría. En cambio, en la renta de tercera categoría tenemos 2 que les estaba mencionando. El régimen general, que puede llevar una contabilidad completa, aquellos que superen los 150 UITs, y aquellos, una contabilidad simplificada, aquellos que no superen los 150,000 de UIT. Y los contribuyentes del RER, como les mencionaba anteriormente, solamente llevan registro de compras y registro de ventas. Adicional, como les vuelvo a decir, va a depender qué cosas quiere llevar la empresa. Aparte de estos 2 registros principales, pueden llevar, por ejemplo, su libro de activos fijos o otros libros que ellos quieran tener un mejor control. Va a depender a cada tipo de empresa. Y bien es cierto, hoy en día ya no es que las contabilidades pueden también ser manuales o pueden ser computarizadas. Anteriormente se llevaban los libros contables en forma manual, aunque algunos, ahora hoy en día, algunos llevan, no todos, ahora han optado la gran mayoría en que su contabilidad sea sistematizado. También el sistema tiene un costo para poder nosotros, algunos contadores que están llevando el curso de repente tienen su sistema o dentro de la empresa tienen un sistema
contable donde ellos pueden ingresar. Eso también tiene un costo. Va a depender de la persona o de la persona de quien ha adquirido el sistema. Yo lo que conozco es la C34, después hay también de los señores de CAPTCHA, no me acuerdo bien cuál es su nombre de su sistema, que actualmente dentro de la región la gran mayoría están utilizando, ¿no? Entonces, para los contadores es una herramienta muy importante llevar en forma computarizada, pero eso también se tiene que comunicar a la SUNAT para que sea informado, ¿no? Si es manual o es computarizado. Y ahí también tienen sus libros contables, registro de compras, ventas, dependiendo a la necesidad de cada empresa. Entonces, ¿qué nosotros en lo que es auditoría tributaria vamos a evaluar? Acá tienen, por ejemplo, les he puesto algunos casos, dice, por ejemplo, si nosotros revisamos los libros y los registros contables, ¿qué debemos de verificar? ¿Qué debemos de solicitar, no? Presentación, dice, de sus libros y los registros requeridos. Que los libros y los registros se lleven de acuerdo a la forma y condiciones establecidas. ¿Qué podemos observar? Dice omitir, llevar libros de contabilidad, omitir registrar ingresos o rentas según correlativo a los comprobantes de pago. Deben ser estos libros legalizados según sus características y los plazos establecidos. Dice que no se encuentren atrasados más del tiempo permitido, que sean 3 meses de los libros vinculados a asuntos tributarios y los principales a 10 días. Efectuar, dice, las verificaciones total o selectiva de la sumatoria de registros para verificar sus consistencias. Caso de diferencias, la verificación total de dichos meses. El correcto registro de operaciones grabadas y no grabadas, inafectas o exoneradas, etc. No conservar sistemas o programas electrónicos, soportes magnéticos en el plazo de prescripción. Entonces, ustedes cuando revisen los libros y los registros, dentro de su registro de contabilidad, ustedes tienen acá qué cosas tienen que revisar, cómo lo tienen que hacer, qué cosas tienen que observar, ¿sí? En algún momento, en uno de los grupos he visto que hay verificación de libros, entonces acá tienen una forma, una manera de qué cosas pueden observar dentro de un proceso de revisión de auditoría. Ahora, por ejemplo, acá tenemos otro caso entre las declaraciones de pago del IGB. ¿Qué podemos ver ahí, no? Dice verificación con apoyo informático, hablando de empresas que tengan el sistema informático, para determinar diferencias entre el impuesto a pagar y el impuesto pagado en los plazos correspondientes, solicitando la exhibición de la orden de pago correspondiente en caso de pagos posteriores. ¿Qué también te podemos verificar? Las declaraciones que sean en forma, dice que sean reales o quizás son incompletas, ¿no? Otra que podemos ver o verificar también es la no presentación de las declaraciones juradas del mismo concepto y en el periodo. Verificar formatos adecuados virtuales y no físicos. Verificación convencional del auditor, verificando sus declaraciones presentadas por el contribuyente y contrastadas con las declaraciones presentadas en los archivos que tiene la SUNAT. Verificación de los pagos que se hayan efectuado en los plazos correspondientes y ante las oficinas autorizadas, vale decir la SUNAT o bancos. Acá les he puesto algunas cosas que ustedes podrían observar o ver que les va a permitir a ustedes revisar lo que están ahorita desarrollando sus procedimientos, de acuerdo a los procedimientos que ustedes van a desarrollar del tipo de empresa, ¿no? Que han puesto, van a revisar ustedes. Ahora, por ejemplo, estamos hablando acá de las guías de revisión por ventas realizadas. ¿Qué debemos de ver?
Seleccionar una muestra de sus guías del periodo a examinar. La muestra de las guías deben de contrastarse con los comprobantes de pago que hacen referencia a las guías. Inspección de las formalidades establecidas en la presentación de los comprobantes de pago, sus dimensiones, copias, modificaciones que hayan tenido. Otra manera también es verificar la fecha de emisión de los comprobantes de pago para detectar posibles diferimientos de ingresos. Todas esas cositas en la auditoría se tiene que ver, tienen que ustedes visualizar, revisar, ser muy minuciosos al realizar, al revisar. De eso se trata la auditoría. ¿Qué también podemos ver? Dice, ¿cómo podemos hacer los cruces entre los comprobantes de pago y el registro de ventas? Primero dice, debemos que los comprobantes de pago estén correctamente registrados, fecha de emisión, número de serie, la base imponible, monto del impuesto, el importe total de sus operaciones exoneradas o afectas, importe total de sus comprobantes. Estas son formalidades que debe de tener un comprobante. La siguiente dice que las ventas se encuentren anotadas en el mes al que corresponda la operación, que las operaciones realizadas en moneda extranjera o de acuerdo al tipo de cambio dice utilizado por el contribuyente para el registro sea el promedio, ¿no? Publicado por la SUNAT, el tipo de cambio de la SUNAT. Otra forma de verificar dice que los montos de los comprobantes de pago tengan los mismos importes que los registrados en el registro de ventas. Otra manera es que figuren en el registro de notas de débito que sustenten los débitos fiscales. La otra forma es efectuar un cálculo global de las tasas del impuesto sobre el total de la base imponible consignada en el registro de ventas. Entre otros, dice, entre los posibles reparos que se pueda tener a esto, dice que tengamos los ingresos no registrados o registrados por montos inferiores que están en los comprobantes de pago, las diferencias de cambio, operaciones grabadas registradas o declaraciones como exoneradas. Los reparos no sustentados y o regularizados darán lugar a una emisión de una carta inductiva. Si el auditor detecta diferencias significativas en la revisión selectiva, debe realizar un examen con mayor profundidad previa utilización de su jefe de comisión. Otro, acá tenemos los comprobantes y las notas de contabilidad. Dice que el auditor debe tomar como muestra representativa de los comprobantes de pago por cada mes al menos del 50% total de su IGB consignado en el registro de compras. Si no es elevado, se tomará el 100%. Para la selección de la muestra se deberá considerar el giro del negocio o actividad del contribuyente, de existir comprobantes de pago de adquisiciones o gastos que no sean necesarios para producir o mantener la fuente de ingresos de la empresa, deberán ser analizados y reparados cuanto corresponde. Los montos elevados deberán tomarse como base de la muestra y el auditor podrá utilizar otros criterios de selección de la muestra de los mismos que deberá de informar. ¿Cómo se hace el cruce de comprobantes de pago y el registro de compras? Que los comprobantes de pago se encuentren correctamente registrados con su RUC, su serie, su monto, etc. La fecha del comprobante de pago o nota de débito extendido debe de consignarse, el tipo de cambio utilizado, las compras deben ser anotadas en el mes que corresponda a la operación, salvo circunstancias justificadas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Les puse algunos casos para que ustedes se den cuenta al desarrollo de sus procedimientos, qué cosas tienen que hacer, cómo debería de ser. Por favor. Hasta ahí, preguntas. Licenciada, una consulta, no sé si las diapositivas lo puede pasar por No, el sí, grupo. ahorita lo voy a pasar bien. Eso justo Ya, voy a hacer. licenciada. Sí, ahorita les voy a pasar.
En lo que es en auditoría tributaria es lo que lo voy a poner un ratito. Ahorita les paso. Jenny, ya les pasé. Está en, lo compartí en auditoría tributaria, o los voy a pasar por grupos también. Jenny. Licenciada, está bien en el grupo principal. Ya, ahí está. Licenciada. Sí, hasta ahí. ¿Alguna pregunta para que continúen con sus procedimientos? Conforme, licenciada. Ya. Por favor, de acuerdo a sus avances que van teniendo, me van pasando para poderles ayudar. Ahí te voy a revisar sus procedimientos del grupo número 2. Hola. Por favor, avance. Para cualquier Esto, cosa voy a estar licenciada. acá yo.